Hola, lavarropas. Bueno, en el video que vamos a hablar hoy, en el presente video, en este video, ya arrancamos dando bastantes vueltas que no teníamos que haber dado. Volvemos a hablar de un personaje que está dentro de las grandes editoriales, podríamos decir, de cómics a nivel mundial y que coinciden con ser las editoriales que vienen del país de los Estados Unidos. En este caso no es Marvel, sino es DC. DC Comics. Vamos a hablar de un personaje de DC Comics y más puntualmente vamos a hablar sobre sobre un cómic y un bonus track, podríamos decir, sobre este personaje. ¿Por qué sobre un cómic en específico? Porque lo leí hace poco. Básicamente ahora van a ver cómo yo el personaje lo conocía por sus participaciones dentro de otros grupos, digamos, más que nada, pero nunca había leído un cómic en solitario del mismo. Y este cómic en solitario, el primero que leí, me voló la cabeza y literalmente creo que es un muy buen cómic para que pueda leer cualquier persona que no esté muy metida dentro del universo DC, porque es un cómic que, a pesar de que tiene muchas referencias, como ahora vamos a ver, en relación a cuestiones que van pasando dentro del universo DC o en la misma historia del personaje, vamos a ver que es un cómic que es como una cebolla, tiene muchas capas, digamos, básicamente. Lo puedes leer una vez y después irte y leer estas cuestiones a las cuales hace referencia y demás, y volver y redisfrutar el cómic nuevamente. Y sin más vueltas y sin más misterios, obviamente, hoy vamos a hablar sobre Green Arrow, sobre Oliver Queen, más conocido por los amigos como el Oli, el arquero escarlata. Rápidamente, muy rápidamente, ¿no? Y sin entrar en detalles, porque no es un video que busca explayar sobre la biografía del personaje, podemos decir que Green Arrow es un personaje, como dijimos recién, como ya lo he mencionado, ¿no? Que está dentro de lo que es la editorial DC Comics, ¿no? Esta editorial que tiene personajes como Green Lantern, Flash, más conocida por los dos monstruos que son Batman y Superman, ¿no? Y que dentro de este universo, bueno, obviamente está Green Arrow, Oliver Queen, que por ahí para muchos puede ser conocido más que por estar dentro de este universo, para los que ya están un poco entrados en años, por la serie de Warner, Arrow, que había salido en su momento. Bien, este personaje, Green Arrow, aparece por vez primera en el año 1900. A ver cuándo era. 1900. Uy, se me perdió, no anoté el año. Bueno, va a aparecer el año casi, porque creo que era 1947, si no le erré. En el cómic More Fun Comics, valga la redundancia, ¿no? Acá aparece por vez primera el personaje Green Arrow, como lo vemos aquí abajito, en esta viñetita, acá. Y aparece junto a lo que es su Robin, para decirlo así, su ayudante, su Speedy, ¿no? Que es Roy Halper, este muchachín que está acá. Y está muy su historia, o sea, las historias que empieza a desarrollar Green Arrow en sus primeras apariciones son todas muy siempre ligadas a cuestiones como a robos con tintes de materiales históricos. Es más, él aparece como un arqueólogo millonario, digamos, que se encarga de este tipo de delitos, de crímenes, de combatirlos. Casualidad es que en el mismo cómic aparece por vez primera un personaje que viene del fondo del mar, que no vive en una piña como Bob Esponja, pero que sí, viene del océano, que es Aquaman. Aparece también por vez primera en el mismo cómic con Green Arrow. Este muchachín, Oliver Queen, Green Arrow, es creado por Mort Weisinger y George Pope. El comienzo de Green Arrow era esta cuestión de este arqueólogo millonario, ¿no? Este arqueólogo millonario que se encargaba de delitos históricos, que después ese origen, digamos, fue mutando, no quedó así tal cual, porque hoy en día actualmente es más conocido el origen que se le da en la serie Arrow y que toma de un cómic que se llama Green Arrow Tierra 1, que es el origen de que él es un millonario que por X razones termina en una isla desierta y que se ve obligado para sobrevivir a saber usar el arco y la flecha. Pausa para mate.
prosigamos. Esto es básicamente, como les decía, el origen muy resumido, muy resumido del personaje. Al personaje yo, antes de entrar directamente a hablar del cómic en cuestión que les quiero recomendar sobre este personaje, yo lo conocí al personaje por estas dos sagas. Por Identity Crisis, el número 3, el número 3 es más específicamente hablando, y por este cómic, el afamado cómic de Batman de Dark Knight Returns de Frank Miller, en donde él hace una aparición. Y acá podemos mostrarles un poquito y poder, obviamente, van a gloriarnos de la Comic Cam, que en este cómic, en el controvertido cómic de Identity Crisis, por ejemplo, a mí me encantaba mucho cómo aparecía Oli, porque tiene un enfrentamiento contra Deathstroke. Y lo que más me gustaba del enfrentamiento que tienen contra Deathstroke es cómo este villano le encuentra la vuelta para reventar a Green Lantern, a Black Canary, a Atom, acá abajo, a Atom, después a también, bueno, al mismo al mismo Green Arrow, Oliver Queen, a Hawkman, cómo puede vencerlos a todos, a Flash, que es el primero en que capacita, pero lo que más me gustaba de este cómic, de esta pequeña revistita que tenía, que encima estaba cortada la historia, no la tenía completa, eran cómo Oliver Queen hacía esto en este preciso momento, que era cuando le encontraba veía un punto débil en Deathstroke, en su plan, digamos, una falencia, y la aprovechaba automáticamente para hacer ese pequeño acto de ponerle una flecha en el ojo que tenía incapacitado. Después, así, esta fue la primera vez que leí a Green Arrow, como decía, acá, en Identity Crisis. Después lo leí en Dark Knight Returns, que si lo encuentro rápido acá, si no les muestro directamente por Canva, es cuando aparece al final del cómic, en cuando ya Batman y Superman se enfrentan, se desarrolla el combate entre ellos, que ahora no está apareciendo la imagen en cuestión que estoy buscando, que es acá. Que Green Arrow aparece viejo también, sin un brazo, y aún así aparece ayudando a Batman, o sea, formando parte del plan de Batman, ¿no? En este enfrentamiento que tenía con Superman, para arrojar una flecha con una punta de kriptonita, que está acá abajo, una punta de kriptonita directamente hacia Superman. Que, por ejemplo, en la película de Zack Snyder, de Batman vs. Superman, Dawn of Justice, que hace muy poco cumplió 10 años, esa parte está cambiada, que no aparece Oliver Queen en la película tirar un flechazo, sino que es Batman solamente logró crear un arma que sintetiza la kriptonita dentro de unas cápsulas, digamos, como para una suerte de lanzagranadas. Volviendo, esta fue mi primer lectura y cercanía a que tuve a Green Arrow. Después lo vi un montón de veces, digamos, en muchos cómics de la Liga de la Justicia y demás, o cómics de Superman o de Batman, etcétera, ¿no? Haciendo sus apariciones nuevamente. Y ahora entramos directamente al cómic en cuestión, el primer cómic que yo leo sobre Green Arrow, que es Carcaj, un cómic del recontra carajo que recomiendo una banda que lo lean a todos aquellos que literalmente saben poco y nada o quieren adentrarse de alguna forma dentro del universo de DC. Este cómic Carcaj, por ahí la crítica más grande como para arrancar ahí, que se le puede hacer, digamos, como para arrancar desde ese punto, es que, como decía anteriormente, es muy... hace mucha mención a otras cuestiones que pasan en otras historias, ¿no? Incluso hace mención muy puntual a un cómic en cuestión que es muy importante, que es el que ustedes ven acá abajo, el Green Arrow número 101, ¿sí? Que acá pasa algo fundamental y trascendental, que es que es casi, digamos, la piedra base de la historia para este cómic. Que la cuestión puntual es que en este cómic Green Arrow muere.
Pero en esta historia, él vuelve a aparecer. Y la trama, sin spoilear a prácticamente nada, porque en la primera página ya esto se lee, digamos, esta cuestión de que Oli está muerto. La trama, digamos, que centra a Carcaj es, obviamente, ¿quién carajo es este Oliver Queen que apareció? ¿Quién es este Green Arrow? ¿Es el verdadero? ¿No es el verdadero? Y por sobre todo, ¿por qué tiene amnesia? Porque este Green Arrow que aparece acá, después vamos a ver, es un Green Arrow que tiene una amnesia que llega hasta cierto punto de su historia, digamos, y que no recuerda nada hasta en adelante. Ahora después vamos a andar en eso. Pero en esta plaquita en cuestión, como están viendo acá, son los cómics que yo leí antes de llegar a Carcaj, digamos. Porque yo venía leyendo lo que era la saga de la muerte y resurrección de Superman, que estas simplemente se las puedo mostrar por aquí, ¿no? Yo venía leyendo lo que era la saga de la muerte y la resurrección de Superman, que acá yo solamente tengo esto es la muerte, me falta lo que es el funeral para un amigo y el reino de los superhombres, ¿no? Que son los 4 tomos que completarían la saga de la muerte de Superman. Después de acá pasé a leer lo que era El Crepúsculo Esmeralda, que es este cómic en cuestión, que acá pasa algo que en este cómic en cuestión, a ver, repito, no hace falta leer, solamente estoy contando el caminito que yo hice para llegar hasta Carcaj, digamos, sin querer, porque literalmente yo no lo conocía, Carcaj al cómic no lo conocía, y después me enteré que existía y dije yo, bueno, vamos a leerlo. Sin spoilear demasiado, leí este cómic, que es el de Green Lantern o Caso Esmeralda, en el cual pasa, no sé, algo, o sea, es la verdad, es hoy con el diario el lunes podemos decir que es bastante heavy lo que le pasa al pobre Hal Jordan en este cómic, pero a su vez yo lo disfruté un montón, yo lo disfruté una banda, y que obviamente un cómic que tiene un asidero total y completo en algo que pasa acá, que pasa en este cómic, que pasa acá, que pasa con la historia de este muchacho, algo que nace acá y sigue acá, y que está increíble, que no lo quiero spoilear porque la verdad que es un hecho trascendental, digamos, muy, 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 muy pesado. Después de ahí salté a Hora Cero, que es una de estos eventos macro que sucede a nivel DC, digamos, que involucra a todo el universo DC y que es algo que tiene en jaque a toda la línea temporal de DC, digamos. Ocurre algo que modifica todo el universo, así como fue en su momento Crisis en Tierras Infinitas, acá tenemos Hora Cero y después viene obviamente Crisis Infinita. Después de esto, de Hora Cero, que obviamente no quiero spoilear nada, ni decir demasiado para quienes vayan a entrar, leí La Noche Final, que acá hay, quizás sea el cómic, quizá para mi criterio, uno del quizá, a pesar de que igualmente la escena importante que pasa acá en La Noche Final, que la escena importante que pasa en este cómic, ¿no? Vuelve a aparecer en el Carcaj. Vuelve a aparecer en el cómic Carcaj. No es que no aparece, digamos, no es que no está. Esa escena, ¿no? Vuelve a estar ahí y entonces se la entiende. Pero si ustedes quieren por ahí leerlo para tener un poco más de contexto, léanlo. Aunque, bueno, recomendado es que hagan por ahí el caminito que hice yo, porque así se disfruta un montón. La Noche Final, y de ahí sí salté a leer El Día del Juicio, que lo leí después de Carcaj. Claro, lo leí después de Carcaj, igual que estos dos lo leí después. Pero repito algo, este cómic de Green Arrow, Carcaj, es como una cebolla, se lo puede leer de una sola sentada así, sin tener todo este caminito atrás, y después ir a leer estas historias anteriores y volver a él, y se puede recontra remil disfrutar la relectura del mismo. Pero ahora muy importante, ¿quién carajo escribió Carcaj? Bueno, Carcaj es un cómic que está escrito por Kevin Smith y dibujado por Phil Hester.
por Phil Hester y Under Parks. Ahí que tengo en la tapa esa que puse ahí en Canva, capaz que sí, y Under Parks. Bueno, y como decía anteriormente, el cómic en cuestión trata sobre esta cuestión que vuelve a aparecer Green Arrow tras haber muerto hace un par de números atrás, en su historia había muerto, y él vuelve a aparecer, y la pregunta es, ¿quién es este Green Arrow y por qué sufre una amnesia que llega justo hasta este número? Una amnesia que es, él cree que él terminó o sea, él recuerda hasta esta parte de la historia. A partir de acá en adelante no recuerda más nada. O sea, no recuerda nada de todos los eventos que han sucedido en Day of Judgment, The Final Night, o sea, el día del juicio, la noche final, hora cero, todos estos hechos él no los recuerda. Recuerda solamente lo que pasó acá, que es un momento en el cual el personaje de Green Arrow, Oliver Queen, es un personaje que tiene mucha conciencia social, un liberal con mucha conciencia social. Es más, este cómic refleja eso. Es un cómic que yo no lo leí, lo quiero leer, pero que que trata sobre un recorrido por los Estados Unidos que hace con Green Lantern y que justamente reflejan mucho las problemáticas sociales del país. Se mete mucho en la cuestión social, digamos. Es más, en Carcaj van a ver cómo él tiene todavía esa personalidad muy fuertemente arraigada y él, por ejemplo, le dice a todo policía que se cruza, los acusa de fascistas y incluso a un personaje que viene del fondo del mar, que no es Bob Esponja, que se llama Aquaman, lo acusa de fascista y lo acusa de cuando va a realizar elecciones debajo del mar y no va a manejar un sistema de gobierno monárquico. Otros personajes que aparecen dentro de Carcaj van a conocer a Deadman, a Spectre, el Espectro, a la Liga de la Justicia y finalmente a Etigran, el Demonio. Esto es lo que puedo decirles sin spoilarles demasiado sobre Green Arrow Carcaj, el cual, repito, me parece un cómic ultra copado. Sé que hay otros que ahora al final vamos a ver, otros cómics muy copados de Green Arrow que se pueden recomendar, pero por lo pronto yo leí este y estoy casi haciéndoles una catarsis de la emoción que me generó este cómic. Me gustó muchísimo, lo disfruté mucho. Son esos cómics que vos te lo pones a leer y literalmente te lo lees de una sentada, no te deja en pata nunca. Así que recomendado Green Arrow Carcaj. Bonus track que podría decir, pero que es tan corto y es tan sencillo que quizá yo no lo quise poner como el primer cómic de Green Arrow que leí, pero dentro de la saga Hora Cero tenemos un cómic que es de Green Arrow, que a mí también me voló mucho la peluca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estás. Dentro de la saga Hora Cero hay un cómic en cuestión que es este, que a mí no lo quise poner como oficialmente el primer cómic de Green Arrow que leí, porque verán que es un cómic que ahora ni siquiera tiene diálogos, pero que a mí me gustó muchísimo y que también si pueden verlo, si lo pueden leer solo este cómic, chusmearlo, lo van a poder hacer, pero está enmarcado dentro de la saga Hora Cero, y en el cual, ¿qué pasa en este cómic? Como vamos a ver acá, Green Arrow está básicamente está frenando, deteniendo lo que era un hecho delictivo, digamos, un robo, un hurto, tiqui tiqui, y después, cuando parece que se está resolviendo la cosa, comienza a suceder esto. La línea temporal se le empieza a romper, se empieza a resquebrajar la línea del tiempo, y entonces en todo lo que va del cómic vemos cómo en la parte superior sucede una cosa y en cambio en la parte inferior sucede otra. No voy a irme hasta el final porque tiene todo el tiempo cuadros de este tamaño y sería literalmente cagarles la historia a quienes se vayan a querer leerlo a este. Y este cómic en cuestión de Green Arrow, que está dentro de la saga, como decía, Hora Cero, está escrito por Chuck Dixon y dibujado por Jim Aparo. Esto es el pequeño bonus track de una historia de Green Arrow que a mí en lo personal me gustó mucho. Me gustó mucho. Pero ya digo, es cortísima. Y ni siquiera tiene diálogos. Finalmente, como les dije, los cómics en cuestión que tiene este personaje que yo no he leído, pero que son altamente recomendables para quienes quieran interiorizarse en él,
tenemos a Green Lantern y Green Arrow, este cómic en el cual narra justamente un viaje entre estos dos personajes, ¿no? Y tiene mucha cuestión de crítica, no sé si crítica política podría animarme a decir, porque estoy hablando sin leerlo, pero sé que tiene mucha cuestión social, mucho reflejo de los problemas que estaba viviendo la sociedad para entonces y demás, y es en algo que no siempre los cómics se meten, digamos, no siempre están muy inmiscuidos en esos temas. Después tenemos Green Arrow, año 1, Tierra 1, creo que dije hoy más tarde, y era año 1, que es justamente en el cual se le da este origen, en el cual él queda perdido, muy a lo Robinson Crusoe, que queda perdido en una isla, y dentro de esa isla él aprende a usar el arco, ¿no? Para poder sobrevivir. Y después finalmente la novedad que se viene, esto es novedad, esto es pan caliente, esto se viene ahora, que es la de Absolute Green Arrow, el personaje que está por salir ahora, no sé bien cuándo, por la verdad es que lo voy a poner de última, si aparece lo pongo acá en letras grandotas, pero va a salir dentro de muy poco y se va a sumar a este universo Absolute que está sacando DC últimamente, que le está teniendo un éxito rotundo en ventas, porque sé que Batman Absolute viene vendiendo, pero zarpado, viene vendiendo un montón, y yo lo he leído y la verdad es que está muy bueno, y ahora estoy con ganas de entrar a leer lo que es el Wonder Woman Absolute, la Mujer Maravilla Absoluta, que también dice que tiene una historia del recarajo, y es más, creo que el número 1 había ganado un premio. Y gente, por lo pronto, creo que he logrado hacer la columna en cuestión sobre el personaje Green Arrow, sobre el arquero Escarlata, este personaje oriundo de Star City, que la verdad es que me parece a mí que el cómic en cuestión que les he recomendado, Carcaj, es un muy buen cómic para poder entrar dentro del universo DC. La verdad que es un cómic muy interesante, muy copado, y que tiene mucha relectura. No se asusten por la cuestión de todas las referencias que tiene, porque tiene muchísimas referencias. Hay un momento incluso que habla con Batman y Batman le dice: pero no tenés las cicatrices en la espalda, no tenés tal cosa, tal otra, no tenés, y va tirando los números de los cómics, tac, 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 así que pasa tal o cual hecho. Pero nada, lo pueden leer, no, es una historia que no se deja, no la dejas de disfrutar por no saber esas cosas. Y quizás una de las cosas que más disfruté que tiene también son las referencias que tiene, porque incluso hace una referencia a un cómic ultra clásico, pero ultra clásico dentro de este universo, que es, dentro de este universo, digo, el universo de las historietas, digamos, que es de Neil Gaiman, que no voy a decir cuál es. Voy a quedarme en silencio y no voy a decirle cuál es. Así que nada, si les gustó esto, espero sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre el cómic? Si les gusta, si no les gusta. Si les parece que es un buen cómic para entrar a leer DC. Si les parece que son mejores otros. Los leo. Y espero su like y su compartida. Y sean felices y coman perdices. Y hasta chao.